Capítulo y la dialéctica comunista, artefacto de muerte. Lenin ha enseñado que el comunismo de Carlos Marx procede de tres corrientes de pensamiento originadas en los tres países más cultos de la tierra. De la filosofía alemana en su más alto representante, que es Hegel, de la economía inglesa en las figuras de Adam Smith y David Ricardo, y del socialismo francés de Saint-Simon y Fourier. Pero es sobre todo Hegel quien con su dialéctica conforma la mente de Marx. Para Hegel y para Marx el universo, con la totalidad de todo lo existente, no es algo estable y permanente, sino que en su misma y más esencial realidad, consiste en un continuado y necesario proceso, por sí cual unas cosas engendran dentro de sí mismas, por una lucha de contradicciones, las otras cosas que, a su vez, se van sucediendo indefinidamente, en un progreso siempre creciente. De Hegel a Marx. Tanto Hegel como Marx son en realidad ateos. Si Hegel habla de Dios, se trata de un Dios inmanente en la totalidad de lo infinito. Un Dios que no trasciende ni sobre la piedra, la planta, el animal, ni sobre sí el hombre, no puede ser tomado en serio. La diferencia entre Marx y Hegel está en que este último hizo de ella idea el sujeto fundamental de todo el proceso dialéctico. La idea es lo primero y fundamental que engendra luego, por alienación de sí, a la naturaleza, la cual es luego, a su vez, superada por el espíritu, que en la cumbre del proceso, en la filosofía del sistema de Hegel precisamente, es el espíritu absoluto. Para Hegel, la realidad material y visible es un reflejo, un doble, de la idea. Lo fundamental y verdaderamente real es la idea, lo racional. La idea existe primero y engendra la naturaleza y lo real. Para Marx, en cambio, lo primero y fundamental es la realidad y sobre todo, la realidad del hombre en su actividad económico-social. El paso de la dialéctica idealista de Hegel a la dialéctica materialista de Marx se efectúa por la influencia y mediación del humanismo ateo de Feuerbach. En efecto, Feuerbach, conspicuo representante de la izquierda hegeliana, sostiene en su principal obra, La esencia del cristianismo, aparecida en 1841, que la teología, en especial la de los padres y doctores de la Iglesia, incluso la de Santo Tomás de Aquino, no es sino una transposición, en un mundo imaginario, de la misma humanidad sensible del hombre. Los misterios cristianos y los atributos divinos se hallan en el hombre. Y solo en el hombre. Homo homini Deus. El hombre es un Dios. Para el hombre mismo. No hay más Dios que el hombre. Una vez que Feuerbach rechaza toda divinidad en cuanto distinta del hombre y extraña a él, llámese Dios de los cristianos o espíritu absoluto de Hegel, toma esta misma divinidad, infinita, perfecta, que la religión y la filosofía habían falsamente hipostasiado y la aplica al hombre. El hombre sensible, y no precisamente el hombre individual, sino la humanidad en su conjunto, como humanidad, que siente, goza y sufre, adquiere los atributos de la divinidad. En resumen, Feuerbach aplica al hombre de carne y hueso la dialéctica que Hegel aplicaba a la idea absoluta. Y este hombre, en un movimiento de antítesis, aliena lejos y fuera de sí, en un Dios trascendente, su propia esencia para luego reapropiársela. En un movimiento final de síntesis, en la afirmación de la divinidad del hombre. Marx, y lo mismo su compañero Engels, adhieren con entusiasmo a las ideas de Feuerbach. Así lo manifiestan los escritos de esa época, en especial la Santa Familia. Pero Marx advierte
poco después de sus primeros entusiasmos, que el defecto fundamental de todo materialismo, incluso el de Feuerbach, consiste en que solo concibe la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de puro objeto o contemplación y no como actividad sensorial humana, como práctica, de un modo subjetivo. Marx afirma en consecuencia que hay que tomar la base materialista y terrenal propiciada por Feuerbach, pero como actividad, como práctica, como actuación revolucionaria, práctico-crítica. Es en la práctica, dice, donde el hombre tiene que demostrar la verdad, la realidad y el poderío, la terrenalidad de sus pensamientos. Marx rechaza asimismo la teoría materialista del materialismo vulgar, que sostiene que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación como si fueran un material pasivo. El hombre, con su actividad y con su práctica revolucionaria, determina y modifica el medio donde actúa. Marx valora en consecuencia la acción, la praxis, una acción consciente de su cometido, que después de reconocer que la realidad del hombre consiste en su terrenalidad y solo en ella, trata de actuar en la misma, crítica y revolucionariamente. Marx rechaza asimismo en Feuerbach el novet sino al individuo humano aislado. La esencia humana, escribe, no es algo abstracto, inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Este punto es de una realidad excepcional. Para Marx, el hombre tiene su base en la sociedad y solo en la sociedad y, en esta, solo la tiene como productor de bienes económicos. Luego hay que actuar allí en lo económico, para modificar todo el hombre. La vida social es esencialmente práctica. Marx termina en la última de sus 11 tesis lanzando aquella famosa invitación: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. El universo materialista dialéctico de Marx. Para llegar a esta conclusión, Marx vese obligado a juntar en unidad aparentemente coherente las corrientes de pensamiento que venían causando estragos en el mundo occidental, después que se había roto la unidad de la cristiandad. En él se dan cita el nominalismo, que culmina en el idealismo hegeliano, el voluntarismo, que alcanza la plenitud en el pleno endiosamiento del hombre, y todo el aprovechamiento de la ciencia como técnica que asegura al hombre la fabricación de cosas útiles. Marx elabora un sistema que es una poderosa bomba explosiva metida en el corazón de la humanidad, su materialismo dialéctico, que al alcanzar el plano de la sociedad y del hombre, pasa a llamarse materialismo histórico. Marx elabora un sistema nuevo, completamente nuevo, que es una totalidad de pensamiento y de vida. Antes de él, hubo filósofos que afirmaron con toda seriedad la inexistencia de otra realidad que la materia. Pero la materia no involucraba el movimiento, como ajeno a su esencia. Una partícula de materia movía a otra partícula. El movimiento era exterior a la materia. Era este un materialismo mecanicista. Marx afirma en cambio, por vez primera, que el movimiento está dentro mismo de la materia. La materia se automueve y en este movimiento incesante de sí misma va adquiriendo grados más altos de perfección. Este movimiento se cumple, a su vez, por un proceso triádico de afirmación, negación, negación de la negación, que en el vocabulario común se conoce con los nombres de tesis, antítesis y síntesis. El universo no es entonces sino materia y solo materia, que, llevando la contradicción dentro de sí, va alcanzando grados diversos
y escalonados de perfección desde la materia inorgánica, que, a su vez, se diversifica y escalona en los elementos y cuerpos de la química inorgánica, pasando luego por las plantas y animales, hasta el hombre, que es materia con conciencia y que tiene un autodesarrollo consciente cuyo estudio está reservado ya al materialismo histórico propiamente dicho. Para ser precisos, Marx nunca habló de materialismo dialéctico, tanto es así que no faltan quienes sostengan que Marx no admitía el materialismo dialéctico y que esta es una invención total de Engels en su dialéctica de la naturaleza y en su Antidurin. Así, Jan Ipselbesi en su magnífica obra La pensée de Karl Marx sostiene que Marx no concibe la naturaleza independientemente del hombre en la naturaleza. No hay naturaleza sin hombre y no hay hombre sin naturaleza. No son, por otra parte, términos enteramente separados, porque si así fuera no podría haber interacción entre ellos. La relación es tanto unidad como separación, pero a la vez de Calvez ha respondido el comunista Roger Garaudi en Humanisme marxiste y su respuesta no deja de ser convincente y satisfactoria. El R.P. Calvez, dice allí habría podido fácilmente descubrir si el fondo del pensamiento de Marx. Respecto del materialismo, Marx explica muy claramente que esta humanización de la naturaleza no concierne sino al conocimiento de la naturaleza y no a su existencia. Y recuerda cómo Marx, en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 sostiene que la materia preexistía al espíritu de la tierra y a la especie humana, un rudo golpe, escribe allí, ha sido dado a la creación por la geognesia, es decir, por la ciencia que ha representado la formación de la tierra, el devenir de la tierra, como un fenómeno de generación espontánea. La generación espontánea es la sola refutación práctica de la teoría de la creación. Luego veremos cómo este materialismo dialéctico, que para suprimir al creador adjudica a la materia misma el poder infinito de autocreación, leva en sus entrañas y el absurdo. Todo ateísmo dejará siempre sin explicar el problema decisivo de todos los problemas, el del origen del ser, que se presenta ante los ojos del hombre, ya que este ser se presenta fragmentario y limitado, como herido en su corazón por la misma nada. Todo ser finito, en la medida en que es finito, contiene la nada, tiene por lo mismo una radical impotencia para dar de sí lo que no tiene, aunque se lo imagine en un fantástico despliegue dialéctico. El poder revolucionario del materialismo histórico de Marx. Aunque tenga razón Garaudi contra Calvez en lo que se refiere a que Marx no te haya sostenido el materialismo dialéctico, sin embargo lo cierto es que la originalidad de Marx consiste sobre todo en haber creado un sistema teórico práctico de acción revolucionaria. Su materialismo histórico es sobre todo y principalmente eso. Un explosivo que se tira en cualquier sociedad anticomunista. Y allí estalla desgarrando y destruyendo todas las conformaciones psíquico-sociales, cualquiera sea el estado de desarrollo de esa sociedad y engendrando al hombre nuevo del comunismo, que es un mero robot en la gran maquinaria de la ciudad comunista. Porque el materialismo histórico no es una mera teoría contemplativa, sino un factor de transformación psicosocial, y de transformación destructiva del hombre y de la sociedad. Porque, en una concepción que respete la riqueza total que encierra el hombre se ha de salvar su valor de productor, de trabajador, para que pueda disfrutar de un bienestar económico conveniente, se ha de asegurar este bienestar económico para que tenga una vida racional que solo le puede garantizar la política, en el buen sentido.
de la palabra. Y se ha de salvar la vida política para que alcance su fin religioso, que logra la plenitud en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. El hombre no tiene una única dimensión, la de trabajador, como se empeña en sostener el materialismo, sino 4 dimensiones, de las cuales las otras 3 son inmensamente superiores a aquella. Por ello, el hombre comunista, a pesar de la inflación retórica que gasta la literatura marxista, es un pobre ser degradado. Ello explica la acción destructiva que el comunismo debe cumplir. Primeramente, para apoderarse del poder de la sociedad no comunista; segundo, para que una vez en el poder, con la pretendida dictadura del proletariado, sea capaz de transformar en comunista dicha sociedad; en tercer lugar, y finalmente, para mantener sometido en ese estado de degradación al pueblo que ha tenido la desgracia de caer víctima de sus garras. Para cumplir esta tarea en cada una de las 3 etapas, el materialismo histórico se vale del gran instrumento de la dialéctica. Luego explicaremos por qué la dialéctica tiene esta inmensa fuerza destructiva. La dialéctica actúa como una cuña en movimiento. Un inmenso taladro, que desgarra todo cuanto penetra. El comunismo, para cumplir su tarea en la primera etapa, introduce la dialéctica en esa sociedad dada y trata de crear divisiones, oposiciones, lucha. División y lucha dentro de los sectores raciales, políticos, religiosos, económicos, sociales. Si el país es de alto desarrollo económico, operará, sobre todo, a base de la lucha social entre burgueses y proletarios, escudándose bajo la máscara de protector de la democracia y de la paz. Si el país es de bajo nivel de desarrollo, operará principalmente con la dialéctica del imperialismo, antiimperialismo, explotando las contradicciones que puedan establecerse, y que lamentablemente se establecen por la avaricia de los países desarrollados, entre los países con mucho capital y los países con falta de capital. Mientras el comunismo trata de dividir el país y de anular a las fuerzas enemigas. Organiza las fuerzas adictas preparando una acción progresiva que se desarrolle de acuerdo con las leyes de la dialéctica. Como luego veremos. Para el punto crítico en que, mediante la revolución social, se apodere de la suma del poder público v establezca la dictadura del proletariado. Ya en el poder, ha de implantar una democracia popular o simplemente un Estado comunista. Pero siempre ha de ser la dialéctica el gran instrumento para destruir los residuos de estructuras que el comunismo llama burguesas, e implantar el régimen comunista completo, con una acción dialéctica cada vez más profunda y progresiva, ha de ir destruyendo las manifestaciones e influencias religiosas, culturales y políticas para convertir al hombre en un mero operario de la gran maquinaria económica comunista. En eso consiste todo el programa de la revolución proletaria, que el comunismo desarrolla como paso de la fase propiamente socialista a la propiamente comunista. Esta fase final, la propiamente comunista, si es que pudiera realizarse de modo absoluto, consiste en un régimen de perfecta y total esclavitud. Un inmenso y férreo aparato estatal, regulado a su vez por el Partido Comunista, el cual se autocontrola con un régimen de autocrítica y terror, mantiene en esclavitud a millones de seres degradados, cuya triste suerte es vegetar y trabajar en el paraíso rojo. En Rusia soviética, 8 millones de personas que componen el aparato de control, mantiene en esclavitud a 200 millones de seres degradados. La dialéctica muestra una eficacia
prodigiosa para destruir una sociedad humana. El gran poder destructivo de la dialéctica. Arranca de la nada que contiene. Porque este poder prodigioso de la dialéctica para destruir las sociedades humanas y embrutecer al hombre, he aquí lo que debemos examinar. Hablamos de la dialéctica en cuanto tal, como ha sido expuesta por vez primera en la ciencia de la lógica de Hegel. Es claro que lo que tiene valor, en cuanto a su aspecto destructivo, para la dialéctica hegeliana, vale con más razón para la dialéctica comunista, que no es una dialéctica primero y principalmente en la idea sino en los hechos económico-político-religiosos que osen ar vivo en los grupos humanos. Decimos que este poder decirue de la dialéctica radica en la inclusión dentro de ella de la contradicción. Así como el ser es la realidad primera y más lecunda. Y cuando se encuentra en plenitud, ser por esencia es fuente de todo ser, en el ciclo como en la tierra. Por el contrario, el no ser, en la medida en que lo sea, es origen de la nada o de la destrucción de las cosas. Hegel, en su ciencia de la lógica, que como es sabido, quiere ser una metafísica, parte del ser, pero de un ser pobre y raquítico, indeterminado que, al convenir igualmente a todos los seres, no conviene a ninguno y se identifica con el no ser. El puro ser, dice, no debe significar más que el ser en general, ser. Nada más, sin cetras determinaciones ni complementos. Este puro ser, es comienzo, el comienzo, escribe Hegel, no es ja nada pura, es una nada de la cual tiene que surgir algo, luego también. El ser está ya contenido en el comienzo. El comienzo contiene, en consecuencia, a ambos, el ser y la nada, es la unidad del ser y la nada, es decir, es un no ser que al mismo tiempo es ser, y un ser que al mismo tiempo es no ser. Por discurso lógico, Hegel es llevado a reconocer como primer y absoluto comienzo, el sí y el no bajo un mismo aspecto y al mismo tiempo, y así dice, el análisis del comienzo daría así el concepto de la unidad del ser y del no ser, o, en forma refleja, el concepto de la unidad del ser distinto y del ser indistinto, o bien el de la identidad con la no identidad. En primer lugar, habría que señalar en el planteo de Hegel un gravísimo error de método, que consiste en confundir e identificar el orden del pensamiento con el orden de la realidad. La sabiduría aristotélico-tomista advierte en forma repetida e insistente que el modo de conocer no coincide necesariamente con el modo de ser de las cosas que se conocen. Porque quid recipitur ad modum recipientis recipitur, lo que se recibe al modo de ser de éste. El entendimiento conoce las realidades sin falsearlas, pero el modo como las conoce, abstractivo y universal, no coincide con el ser concreto e individual que tienen las mismas cosas en su realidad existencial. Además, hay otro error en Hegel, igualmente de método, que consiste en hacer del término ser, un término o vocablo unívoco, que se aplicaría igualmente y con el mismo sentido a todos los seres a los cuales se aplica. Y, como todos los seres, si en algo coinciden, en cuanto son seres, en algo también deben diferenciarse, en cuanto no son un mismo e idéntico ser. De ahí se sigue que para salvar dicha identidad con dicha diferencia, Hegel se vea precisado a identificar el sí y el no como señalábamos más arriba. En otras palabras, Hegel no advierte que el término ser se predica en los diversos seres, y sobre todo de Dios y de la criatura, como un término análogo, vale decir, en diversa proporción. A Dios le conviene el ser por esencia como una perfección que se encuentra en él en toda su plenitud, por derecho propio y originario. En cambio,
a los demás seres le conviene como una participación, recibida en forma limitada, de aquella fuente ilimitada. De todo ser. El término ser. Por tanto, objeto propio de la metafísica, no es un vocablo pobre y raquítico, el más vacío de todos, el más indeterminado, sino, al contrario, un término lleno de riqueza y contenido, que se aplica en forma escalonada, de acuerdo con la proporción en que cada cosa tenga esa perfección fundamental de toda la lógica de Hegel, como en general de toda la filosofía moderna y contemporánea. Ese se origina en el nominalismo que al final del siglo XRV prendió en un sector de la escolástica, inficionando más tarde las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, de la Compañía de Jesús, para, de allí, ejercer nefasta influencia en la corriente racionalista que inaugura Descartes y a través de ella en todo el pensamiento moderno, partiendo de una falsa concepción de las cosas, en el caso de la noción de ser, debido al uso de un método inadecuado y deformante. Nada extraño es que Hegel llegue a afirmaciones también nenas de error. Más adelante, siempre en la ciencia de la lógica, discurre así: ser, puro ser, sin ninguna otra determinación. En su inmediación indeterminada es igual solo a sí mismo. Y tampoco es desigual frente a otro y no tiene ninguna diferencia, ni en su interior ni hacia lo exterior. Nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de determinación y contenido, la indistinción en sí misma. La nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien ausencia de determinación, y con esto es en general la misma cosa. ¿Qué es el puro ser? Aquí el sofista Hegel, desafiando toda evidencia, nos dice que el ser es una misma cosa que la nada. Nosotros podemos sacar las conclusiones para la sana filosofía y para el sentido común. Esto es un disparate. Nuestro ser, en lo que tiene precisamente de ser, no es la misma cosa que la nada. El hombre, y nosotros. En consecuencia, tenemos una realidad consistente, dotada de estructura, como un ser que piensa y que actúa como dueño de sí mismo. No somos la nada. Al menos, en lo que somos. Somos nada por lo que no somos. En cuanto no somos la plenitud de ser, somos nada, pero no precisamente en lo que tenemos de ser participado. La participación de ser implica necesariamente una estructura de ser con cierta estabilidad y permanencia, y en el caso del hombre, con un poder de propia actuación y dominio derivado de la condición de persona. La realidad de nuestro ser interior es más fuerte que todo el poder del sofisma. Lo mismo podemos decir del universo. El universo con sus distintos planos, la piedra, la planta, el animal, los astros, tiene una realidad de ser, con una riqueza más o menos variada y grande, con una estructura de ser y con una permanencia, que le hace distar inmensamente de la nada. En lo que tiene de ser, se opone a la nada y la excluye. No es la plenitud de ser y en la medida que no lo es nada, pero en la medida en que es, se opone a la nada y la excluye. Si esto podemos decir del hombre y de la naturaleza, ¿qué diremos del ser por excelencia, del ser subsistente, de aquel que es plenitud de ser y porque lo es asimismo plenitud de inteligencia, plenitud de vida, plenitud de amor? Cierto que no tenemos palabras que puedan adecuarse a esa suma simplísima de perfecciones, y que hayamos de recurrir a negaciones, a una vía negativa, para referirnos a él, pero no porque sea nado, sino porque sobrepuja infinitamente toda nuestra concepción que a él se refiera, lo que nos obliga a decir de él que es super se. Superinteligencia,
supervida, superamor. La dialéctica hegeliano-semunista, que se funda en una identificación del ser y de la nada, del sí y del no, encierra, por lo mismo, una poderosa fuerza de destrucción. El ser construye y crea. La nada destruye y aniquila. Negación en Hegel del primer principio de no contradicción. Decíamos más arriba que, al hacer Hegel unívoco el ser, vese obligado para hacerle adecuado a las cosas, a meter el no ser dentro de él, es decir, la diferencia. Porque al concebirle unívoco, como toda realidad es ser, si éste es unívoco, toda la realidad, aun la puramente finita, será una masa viscosa y homogénea de ser, que no puede de ningún modo diferenciarse en la multiplicidad y variedad sin fin de los seres. Hegel sortea la dificultad metiendo la identidad y la diferencia, el ser o el no ser, en una misma realidad. Para ello vese forzado a aceptar la contradicción dentro de las cosas, y, en consecuencia, a rechazar como principio metafísico de las cosas y principio lógico de las ideas el primer principio de no contradicción. Por ello, en su ciencia de la lógica, critica a los que prefieren la identidad del ser a la contradicción y escribe por ciento, pero es una de las ideas preconcebidas fundamentales de la lógica, aceptadas hasta ahora y de la representación habitual, el creer que la contradicción no es una determinación tan esencial e inmanente como la identidad, más bien, cuando se tuviera que hablar de un orden jerárquico, y cuando ambas determinaciones tuvieran que ser mantenidas como separadas, entonces la contradicción tendría que ser considerada como lo más profundo y lo más esencial. En efecto, frente a ella, la identidad es sólo la determinación de lo simple e inmediato, del ser muerto. En cambio, la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, pues sólo al contener una contradicción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad. Más adelante expondrá Hegel que la contradicción constituye el alma dialéctica que tiene todo lo verdadero en sí mismo, y por cuyo medio, ella solamente es lo verdadero, de modo que queda en claro que la dialéctica hegeliana y comunista sostiene que la contradicción está en la cosa misma y constituye su esencia más íntima. Luego no es, el ser es ser y el no ser es no ser, el principio primero y fundamental de la realidad y del pensamiento, sino, por el contrario, una cosa es y no es al mismo tiempo y bajo un mismo aspecto. Aunque pensamos que el principio de no contradicción obtiene prioridad sobre el principio de identidad, aquí no hacemos ahora cuestión de esto, solo queremos destacar que para que la dialéctica hegeliana pueda funcionar, es necesario negar los primeros principios del pensamiento y del ser proclamados por el sentido común y defendidos por la metafísica aristotélico-tomista. Por otra parte, Hegel lo sostiene expresamente en los pasajes mencionados y además está exigido no solo por la idea de dialéctica sino también por la de automovimiento y por la primacía del devenir y del cambio sobre la estabilidad de las esencias. Es verdad que no faltan prestigiosos estudiosos que se nieguen a admitir en Hegel la negación del principio de no contradicción. Así, Franz Gregoire, de Lovaina, dedica a este punto un extenso y minucioso estudio para concluir que a pesar de sus afirmaciones Hegel no negaría el primer principio, de no contradicción. Pero preferimos la opinión del jesuita austríaco Coret, quien defiende que una verdadera contradicción está alimentando y sosteniendo el ser dialéctico de la lógica de Hegel, aunque esta contradicción no se extienda a todos los objetos que
Considera así no solo a las transformaciones y a las relaciones de los objetos en cuanto tales. La contradicción entonces, la nada, constituye la más íntima realidad de los seres en Hegel. De aquí que la realidad sea un devenir, un hacerse, un puro cambio, un proceso, sin esencia ni estructura permanente ni estable, sin naturaleza, sin substancia. Este punto lo enseña también expresa inmediatamente. A continuación de la dialéctica del ser y de la nada, que citamos más arriba, escribe, el puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el ser ni la nada sino aquello que no traspasa y que ha traspasado, vale decir el ser traspasado en la nada traspasada y la nada en el ser. Pero al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes, pero son a la vez inseparados e inseparables, e inmediatamente cada uno desaparece en su puesto. La verdad pues, consiste en este movimiento del inmediato desaparecer del uno en otro, el devenir. Hegel no puede expresarse con mayor claridad. Al comienzo de toda realidad, comienzo ontológico diríamos y no precisamente. En el tiempo, no está el ser, tampoco está la nada, sino que está el ser moviéndose a la nada y la nada moviéndose al ser. Vale decir que al comienzo de toda realidad está el devenir. El devenir constituye así la substancia última y fundamental de todas las cosas. Todo es entonces, en definitiva, devenir, cambio, proceso, un perpetuo hacerse. La consideración dialéctica excluye la consideración que los hegelianos comunistas llaman metafísica, y que implica la estabilidad de las esencias. Si todo, en lo más íntimo de la realidad, es cambio, movimiento, devenir, proceso, se sigue que no hay un ser estable ni permanente en las cosas. Es un error, dicen los hegelianos y comunistas, considerar las piedras, las plantas, los animales, el hombre, las civilizaciones y la historia, como realidades fijas, estables, dotadas de cierta inmutabilidad. Todo es un proceso que cambia, y cada cosa, antes de tener tiempo de afirmarse en su propia identidad y ser, va caminando hacia otras cosas en las cuales se disuelve y cambia. Por ello, en esta consideración, hay que pensar las cosas como profundamente cambiantes y en camino, y no como estables y fijas. Hay que considerarlas dialécticamente, y no metafísicamente. Dicen los hegelianos y comunistas. ¿Qué pensar de esta pretensión que hace del devenir el constitutivo mismo de la realidad de las cosas? Porque es cierto que hay cambio y movimiento en toda la naturaleza y en toda realidad creada. Cambio de lugar, por el que unas cosas se trasladan de uno a otro punto en el espacio. Cambio de cantidad, por el que los seres, plantas, animales, el hombre, crecen, se desarrollan y aumentan de volumen. Cambio de calidad, y así muchos seres pueden cambiar de condiciones que no afecten la profundidad de su ser, en color y actividad, por ejemplo. Cambio finalmente de substancia, y así vemos que los elementos, que, a su vez, pueden componerse de partículas más diminutas, se combinan y dan origen a los cuerpos mixtos, los cuales luego entran a formar la substancia de las plantas, del hombre, para, a su vez, transformarse en la muerte en nuevas substancias. Así todo cambia en la naturaleza visible. Cierto, todo es cambio en la naturaleza visible, pero no es totalmente cambio. Porque cuando las cosas cambian de lugar, cambian porque hay cierta inmutabilidad en el lugar, no es lo
mismo un lugar que otro, y en las cosas que cambian, que no porque se trasladan dejan de ser lo que son. Lo mismo dígase proporcionalmente de los cambios de calidad, de cantidad y aún de substancia. Hay cambios, es cierto, pero también hay una inmutabilidad en las cosas. Mientras un hombre vive, por ejemplo, aunque esté sometido a cambio de lugar, de cantidad, de calidad y del metabolismo, hay permanencia de ese hombre, que es uno y él mismo con responsabilidad, a través de los cambios. Y la razón íntima de todo esto ya fue dada por Aristóteles, quien demostró, contra Heráclito, que el cambio y el devenir están en función del ser, y no al contrario, como se empeña en sostener Hegel. Hablando absolutamente, el ser y lo inmutable tienen primacía sobre el devenir y lo madebel. Si el devenir, el cambio, lo madebel, fueran lo primero y determinante, las cosas, antes de ser tales cosas, ya no lo serían, y el sí sería lo mismo e idéntico que el no, y el ser una mismísima cosa que la nada, y el hombre no podría pensar ni hablar porque, en el caso imposible de poder hacerlo, al decir a ya estaría diciendo no a, ya que a sería una misma cosa con no a. Aún en el mundo de la naturaleza visible, en que todo está sujeto a cambio, el ser, la esencia de las cosas, es primero y determinante, y hasta el cambio mismo no puede ser explicado sino en función de razón del ser. Por ello, porque el cambio no se explica de manera absoluta sino por el ser, es necesario admitir por encima de la naturaleza cambiante el ser subsistente, la plenitud de ser, en quien no cabe mudanza, pues al tener todo su ser totalmente y en plena actualidad, no necesita cambiar para recibir lo que no tiene. Con la negación del principio de no contradicción está vinculado el automovimiento. La buena filosofía, en sus exponentes más altos, Aristóteles y Santo Tomás, al sostener como primer principio fundamental del ser y del pensar el de no contradicción, sostenía igualmente el principio de que si algo se mueve es movido por otro, o sea, quid movetur ab alio movetur. Y la razón se impone con evidencia apodíctica. Lo que se mueve en tanto se mueve en cuanto se pasa de una posición en que le falta algo a otra en que lo tiene. Lo que se mueve para adquirir lo que no tenía. Pero nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene. Esto se funda en definitiva en el principio de que en absoluto el acto es primero y anterior a la potencia. Si hay ser en el mundo es porque primeramente ha de haber plenitud de acto. Si primeramente hubiera habido nada, nunca podría haber aparecido el ser. Si el ser saliera de la nada absoluta, lo mismo sería el ser que la nada, y así la contradicción, ser y nada son una misma cosa, constituiría el corazón mismo del ser. Ahora bien, la dialéctica hegeliana y la comunista, al rechazar estos primeros principios, cuya evidencia se impone por sí misma, han de rechazar también el otro principio de que si algo se mueve, es movido por otro, y han de sostener en consecuencia que existe el automovimiento, entendiendo este en un sentido riguroso y absoluto, o sea de que una misma y simple realidad, en cuanto es ella misma, se mueve a su verdadera negación. Adviértase bien que es legítima la aceptación de un automovimiento relativo, y así Santo Tomás con Aristóteles definieron a los seres vivientes como seres que se mueven a sí mismos para distinguirlos de los no vivientes que carecen de automovimiento. Pero en el caso de este automovimiento relativo de los seres vivientes se trata de seres compuestos, en los cuales una de las partes mueve a la otra, como el mecanismo de un reloj,
pero no se trata automovimiento absoluto en la que la mismísima cosa se mueve a sí misma como sostiene la dialéctica hegeliana y comunista. En la ciencia de la lógica, Hegel afirma que el principio de automovimiento no consiste en otra cosa sino en una manifestación de la misma contradicción. Y continúa, el mismo movimiento intrínseco sensible representa su existencia inmediata. Algo se mueve no solo porque se halla en este momento aquí y en otro momento allá, sino porque en uno y el mismo momento se halla aquí y no aquí, porque en este aquí existe y no existe conjuntamente. Y prosigue subrayando la existencia de la contradicción, hay que conocer. Dice, a los antiguos dialécticos las contradicciones que ellos señalan en el movimiento, pero de esto no se sigue que el movimiento no exista, sino más bien que el movimiento es la contradicción misma en su existencia, y enseguida añade, de la misma manera el automovimiento interno, que es el automovimiento verdadero y propio, es decir, el impulso en general a petición o nisus de la mónada, la entelequia de la esencia absolutamente simple no es otra cosa sino el hecho de que algo existe en sí mismo y es la faita, es decir, lo negativo de sí mismo, en un único e idéntico aspecto. Con este concepto del automovimiento absoluto exigido por la contradicción, existe una verdadera acción autocreadora del universo, en todas sus fases, piedra, planta, animal, hombre, vida. De las civilizaciones, sin necesidad del creador. El universo y el hombre es causa sal. Se crea a sí mismo. La nada crea al ser. Lo cual no resulta difícil porque la nada y el ser son una misma cosa. Para acabar de entender esta noción de la dialéctica con esta noción de automovimiento absoluto que le es esencial, adviértase. Asimismo que es necesario excluir toda interpretación mecanicista de la misma. Como si el movimiento viniera del exterior y no fuera, en cambio, inerno a la misma realidad que cambia dialécticamente. Hubo toda una escuela en el comunismo soviético que adoptó la concepción mecanicista de la dialéctica y que tuvo por representante conspicuo a Nicolás Bukharin 1888 a 1937. Como en general todos los mecanicistas comunistas, acepta el nombre de materialismo dialéctica y también lo que afirma Lenin que comunismo va a tomar el pulso de esa sociedad que quiere transformar en comunista y le va a aplicar la dialéctica grado en grado conveniente y adecuado, de modo que no pueda consistencia, en forma tal, diríamos, que esa aplicación de la dialéctica se coloque a dicha sociedad en situación favorable y la dar página juego. Para ello el EPA-IE deja por un tiempo subsistir la JAS y estructuras burguesas. Uder que acaece en general, también se briten lo que respecta a la religión. La religión, en especial la cató-SP será truida en el comunismo, pero nunca de un golpe. Y no lo paje, un golpe porque entonces se correría el riesgo que, lejos de truirla, se la afirme en el interior del corazón de los Iriana. Es una sagaz consigna comunista la de no crear arde a un 2%, el campo religioso hay que despertar por medio de pies dialécticos, sabiamente aplicados, el complejo de culpa. El programa consiste en llevar al interior de la Iglesia misma la lucha, así como hacerlo la dialéctica principal que yo en países subdesarrollados y que por lo tanto han estado por igual a fluencia económica y aún política de países capitalistas es la de imperialismo antiimperialismo. En China, Mao Zedong es el gran teórico y práctico de esta dialéctica. En rigor, el comunismo suprime el concepto de nación y de patria y no acepta sino una organización política mundial.
pero lo emplea por iata porque sabe cuán poderosa es la fuerza del nacionalismo en los movimientos patrióticos para introducir el comunismo. Por eso, trata de acaparar y exacerbar el sentimiento nacional en provecho de la revolución. Este sentimiento es utilizado en todos los planos, en el político, en el fiscal, en el de la producción y en el racial. A través de él, y por su intermedio, se intenta que el pueblo política comunista. También va a ser el gran medio empleado para la destrucción de la religión. Para cumplir esta operación, la dialéctica del nacionalismo va a ser ejecutada en 4 tiempos. El primer tiempo será de su introducción en un medio religioso determinado, por ejemplo, en una parroquia. Para ello, se promoverán manifestaciones públicas de amor al país, a las cuales se invita a parroquias, escuelas, grupos especiales como las uniones femeninas, etc., y a las cuales deberán concurrir cada una con sus banderas, estandartes y signos distintivos propios de la organización. En estas manifestaciones los comunistas tratarán de introducir declaraciones y eslogans, al menos equívocos, reclamando la independencia de la religión y de la Iglesia. De la tutela que aparecen en escena pertenecen a la categoría de ciudadanos conquistados desde la primera hora. Pero los conductores reales del ballet permanecen invisibles. Si se afirma la resistencia, retroceden, dan explicaciones apaciguantes e interpretan ellos mismos las fórmulas más aventuradas. ¿Qué queréis? No, veamos. No se trata de atacar al Papa o de separarse de él. La fe, el culto, la Iglesia, nada deben temer. La libertad de creencia está inscripta en el programa común. El gobierno protege la religión, sus edificios, sus personas y sus bienes. A medida que va aprendiendo en un medio religioso determinado. La idea que el católico debe sacrificarse por amor al país. Se va creando la convicción de la conveniencia y necesidad de fundar círculos de estudio en los que se examine la mejor manera de hacer efectiva esta entrega a la causa del nacionalismo. Estamos ya en el segundo tiempo de la dialéctica. Se estudia entonces en la parroquia, en la escuela, o en donde sea, en común, la manera como el imperialismo trata de servirse de la religión para sus fines sórdidos y en contra de los sagrados intereses del país. Se tiende a bajar a consideraciones concretas, por ejemplo, este cristiano, este sacerdote, este obispo. Habría que formular reservas sobre su actividad. Por aquello se insinúa, después se ha de sugerir abiertamente. Se afirma luego. Y por fin, se acusa, la gravedad de las insinuaciones y acusaciones. Sigue exactamente el progreso de los espíritus, se dosifica el veneno en la proporción en que los asistentes puedan ingerirlo sin poner en movimiento los automatismos de defensa. Por este camino se llega, de un modo sutil y progresivo, a crear la convicción en los cristianos de que el padre tal o el obispo, cual sea de buena o mala fe, está enrolado en la causa del imperialismo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo rehusar el reformar una parroquia, una diócesis, una iglesia podrida por el imperialismo? Pasamos así naturalmente y de manera continua al tercer tiempo de la dialéctica, al combate. A los cristianos han caído ya en la tarea de purificar la iglesia. Reuniones y desfiles de protesta contra tal chivo emisario, entre los cuales cantidad de misioneros extranjeros, el internuncio y a veces el obispo del lugar. Acusaciones políticas, o de derecho común, espionaje, tráfico de armas o divisas, asesinatos en los orfelinatos,
la Legión de María acusada de organización terrorista, opresión del pueblo, etc. Súplicas de cristianos que piden al gobierno el castigo de los criminales y naturalmente la autoridad accede a los deseos del pueblo cristiano. A la dialéctica ha dado resultado y ha obtenido la anexión de ese sector religioso a la causa antiimperialista, bajo la cual opera el comunismo. Estamos ya en el cuarto tiempo de la dialéctica. Es necesario purificar la Iglesia. Y para ello, liberarla de los malos pastores, quitarle el veneno feudal y reaccionario, democratizarla, y colocarla al servicio de la liberación nacional. En el curso de los diferentes periodos de la maniobra, las diversas confesiones pierden sus distinciones, y se llega así a una unificación de católicos, protestantes, budistas, musulmanes, taoístas, que bajo el rótulo de chinos creyentes, forman un grupo único en una ciudad determinada. Se ve así a un sacerdote católico comisionado por los protestantes a una reunión que se realiza en Pekín, y al contrario, el representante de los católicos de una ciudad vecina es un protestante, en otra parte un budista. Mezcla de religiones también para la purificación, protestantes, musulmanes, taoístas, tomaban parte activa, y a veces preponderantes por el número, en las acusaciones contra la jerarquía católica. La dialéctica, introducida así en el interior mismo de la Iglesia, la va destruyendo en forma progresiva, parroquia por parroquia, cristiandad por cristiandad, diócesis por diócesis. En su acción destructiva, el comunismo no ataca la fe ni las verdades cristianas. Divide a los fieles de sus pastores, los enemista contra ellos. Y los convierte en sus acusadores. Los cristianos quedan envilecidos. Y a través de sus personas quedan también envilecidas las estructuras. Este proceso continuado acabará con la religión. Esta mantiene intacta su cáscara exterior, pero su contenido va siendo substituido completamente para convertirse en una asociación patriótica de chinos católicos, que en definitiva, por razones patrióticas, van aceptando insensible pero seguramente el programa comunista. La dialéctica hegeliano-comunista va cumpliendo la acción corrosiva de transformación del cristianismo en comunismo en el interior mismo de la Iglesia, por su pretendido automovimiento de los fieles, que, diabólicamente engañados y automoviéndose para cumplir el cuarto mandamiento que manda amar a la patria, introducen el contacto y la colaboración con el sistema perverso y degradante, que es todo el comunismo. De modo que por aquí se ve lo falso de la pretensión del automovimiento de la dialéctica, pues los fieles sucumben al juego dialéctico solo cuando aceptan desde fuera el planteo comunista y traban diálogo con el comunismo, bajo la dirección engañadora de católicos que antes se han dejado atrapar por la colaboración. Con el comunismo no puede haber la más mínima colaboración y acción común en ningún plano. Y bajo ningún pretexto. Tan falso es lo del automovimiento que el comunismo, lejos de autogenerarse en la Iglesia y en las sociedades cristianas, es introducido desde afuera, exteriormente, por una acción mecanicista, practicada previamente por activistas revolucionarios, que se han dejado envenenar por la perversa ideología. Pero siempre es cierto que si se introduce la dialéctica comunista en cualquier grupo social, ésta actúa como un perverso explosivo que lo destruye todo. Y no puede ser de otro modo. Porque el hombre y las estructuras humanas que le perfeccionan, están hechos para la verdad, el amor y la vida. Y estos no los saca el hombre de sí mismo, sino que ha de conformarse a ellos como existen en la realidad y sobre
todo en la suprema realidad que es Dios. En cambio, la dialéctica, al fundarse en la contradicción del ser, se funda en la contradicción de la verdad, del bien y de la vida. La contradicción de la verdad, del bien y de la vida es la mentira, el odio y la muerte. Por ello, el comunismo que toma en serio la dialéctica, siembra la mentira, el odio y la muerte en las sociedades y en los hombres, que sí todavía logran sobrevivir, lo deben a los valores sobrenaturales y naturales que han sabido conservar. La dialéctica comunista opera con eficacia la tarea destructiva porque no incurre en el ilogismo de la lógica hegeliana que, por una parte, hace de la contradicción la médula misma del ser y, por otra, finge un proceso progresivo que culmina en el espíritu absoluto. Si la contradicción y la nada están alimentando lo más profundo e íntimo del ser de las cosas, de las sociedades y del hombre, estos, lejos de marchar en una línea ascendente, hacia la cumbre del espíritu, tienen por el contrario que marchar hacia el abismo de la desolación y de la muerte. Marx ha sabido tomar en serio la dialéctica de Hegel. Y Hegel, a su vez, al hacer de la contradicción y de la nada el constitutivo mismo del ser, ha sabido llevar a madurez todo el pensamiento moderno que, al apartarse, a fin del siglo X1V, con el nominalismo, del ser y de la fuente del ser, ha sido el verdadero constructor de este artefacto de muerte que es la dialéctica comunista.